Dios lo bendiga, hermanos, Dios lo bendiga y lo guarde. Es un gozo y un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook de Iván Viches y por mi canal de YouTube, El Rincón de Dios, cada vez para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su laminable. Dándole siempre gloria a Dios por haberme sostenido este día, por haberme sustentado y por animarme a no desfallecer y a continuar predicando su evangelio con de verdad, porque el trabajo para en la obra del Señor no es en vano y Dios se galardona de aquellos que le buscan. Amén. Amén, hermano. Entonces, bueno, le doy gracias a Dios por seguirme animando, por seguirme moviendo por su Espíritu Santo a hacer esta obra. Y le pido a él, al Dios de Israel, al Dios bueno de Abraham, de Isaac y de Jacob, que me siga animando, que yo no pierda el ánimo, que yo no pierda las fuerzas, que yo no pierda la sabiduría, que yo siga adelante predicando su evangelio hasta que Cristo venga o hasta que Él me mande a llamar. Se lo pido todo a mi Dios de Israel en el nombre poderoso de Jesucristo el justo. Amén, amén. Bueno, hermano, vamos a continuar, o mejor dicho, vamos a concluir con el capítulo 3 de la carta a los romanos, ¿verdad? Perdón, hermano. Ayer vimos Romanos del 9 al 21, al 20, perdón. Y vimos que el hombre está en un estado deplorable, el hombre está en un estado patético, el hombre está en un estado de corrupción y de perversidad. Y cuando digo el hombre, ¿verdad? Me refiero a la humanidad. Y te dirá, hermano, y el pueblo de Israel también está igual o peor. Estaban igual o peor que los gentiles antes de Cristo. Todos estábamos en este paquete. Todos estábamos en el cuadro de Romanos 9 al 20. Todos no hacíamos nada bueno, ninguno buscábamos de Dios. Todos nos habíamos desviado y nos habíamos hecho inútiles. Todo el mundo estaba en ese estado de pecaminosidad. Todo el mundo estaba en ese estado de corrupción. Todo el mundo estaba en ese estado donde lo único que se merecía era la ira de Dios y el castigo divino. ¿Ven? Por eso tenemos que darle gloria a Dios, tú y yo, que hoy estamos en Cristo, porque donde abundó la gracia, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por eso tenemos que darle gracias a Dios, porque aún estando muertos en delito y pecado, Cristo murió por nosotros, por gracia somos salvos. Por eso tenemos que darle a Dios, porque de tal manera darle gracia y gloria a Dios. Porque dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su unigénito Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, más tenga vida eterna. Tenemos que darle gracias a Dios y gloria a Dios porque no nos merecemos su favor, no nos merecemos su misericordia, no merecemos nada de las bondades de Dios. Pero Él nos ha concedido todo y más en Cristo Jesús. Porque no solamente nos ha dado la salvación, que sí nos la dio, gloria a Dios, sino que también nos ha hecho herederos y coherederos juntamente con Cristo. Y todo eso a pesar de nuestras rebeliones, a pesar de estar en un estado de tanta corrupción, como lo describe Romanos 9,
Romanos capítulo 3 del 9 al 20. A pesar de eso, Dios nos amó con amor eterno. Yo no lo puedo explicar. Mi mente no va para tanto, es decir, si yo me pongo a pensar, Dios, ¿por qué me amaste a mí? No voy a encontrar respuesta. Es un amor que no merezco. Es un amor que no busqué. Es un amor que no puedo comprar. Es un amor que no puedo describir. Es un amor que solamente puedo explicar en la cruz del Calvario. Pero aunque yo lo pueda explicar y razonar hasta cierto punto, en cierto punto no comprendo. Señor, ¿qué me viste a mí? ¿Qué hice yo para merecer tu inagotable amor? ¿O qué hice yo para que tú me amaras primero? Porque el amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su único Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Y dónde nos amó Dios? En la eternidad pasada. ¿Y cómo puede explicar, cómo usted me puede explicar eso, hermano Giovanni? Bueno, realmente no puede explicarlo, pero sí sé que Dios me amó a mí mucho antes de que el mundo fuera. Y a ti, si estás en Cristo, de igual manera. Amén. Entonces, ¿nos merecíamos eso? Por supuesto que no. El estado patético de corrupción, de pecaminosidad y de pecaminosidad en el que estábamos, solo merecía que Dios nos mandara ácido en vez de lluvia todos los días. Eso merecíamos. Pero Dios, que es rico en misericordia, con el amor eterno, con el amor eterno con que nos amó, nos ha dado vida en Cristo Jesús. Eso, hermano, escapa escapa de lo que yo puedo entender. ¿Cómo es que Dios amó al ser humano si el ser humano estaba en una condición tan mala? Si el ser humano estaba en una condición tan corrupta, en una condición tan pecaminosa. ¿Qué vio Dios bueno en mí y en ti? Nada. No teníamos nada que ofrecerle a Dios. No teníamos nada que darle a Él. Pero aún así Él nos amó incondicionalmente. Y aún así Él se decidió a cumplir su propósito en ti y en mí. Amén. Cosa que Él amén. Bueno, esto fue un resumen como un resumen de lo que dije ayer. Si quieren ver el video completo, para que entiendan por qué digo yo cómo es que Dios nos amó, por qué digo yo que a veces no entiendo, o que no lo logro entender a plenitud. Si quieren saber por qué digo yo estas cosas, si quieren saber en qué estado estabas tú sin Cristo y yo sin Cristo, obviamente, les recomiendo que vean el video anterior a este, para que vean al detalle en qué condición estaba el ser humano, tanto judío como gentil, sin Cristo. Amén. Y para que comprendan el eterno, incomparable amor de Dios. Porque este estado tan malo en el que estaba el ser humano solo hizo que la gracia y la misericordia de Dios y su poder y su amor se reflejara mucho más grandemente a través del Evangelio de Jesucristo. La buena noticia del Evangelio brilla más en su máximo esplendor si primero conocemos la mala noticia. Y la mala noticia es que estábamos muertos en delitos y pecados y completamente corrompidos
y sin esperanza alguna. Amén. Entonces yo les recomiendo que antes de ver este video vean el anterior para que entiendan mejor todo lo que estoy diciendo. Amén. Bueno. Ok. Hoy vamos a ver Romanos 21. Mentira, hermano. Perdón, me equivoqué. Romanos 3, del 21 al 31. Del 21 al 31. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, para que todos los que creen en Él, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifique al que tiene fe, al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde puede estar la gracia que haya adquirido? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin obra. De la ley, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles. Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él los justificará por la fe a los incircuncisos, y por medio de la fe a los incircuncisos. Luego por la fe invariamos la ley en ninguna manera, sino que la confirmamos. Amén. Y amén. Sino que confirmamos la ley. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Ok. Ok. Vamos a ir, como siempre, versículo por versículo, interpretando el texto bíblico. Amén. Que Dios, el Dios de Israel y Padre de mi Señor Jesucristo, me ayude con su Espíritu Santo para hacerlo de la mejor manera posible, a fin de que muchos sean edificados, que el nombre de Dios sea glorificado en Cristo Jesús. Amén, amén. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, que se ha glorificado a través de Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo. Amén, amén. Ok, ahora sí, comienzo, hermano. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Ok. Recordemos, hermanos, que en el versículo 20, ¿verdad?, dice que ningún ser humano va a ser justificado por las obras de la ley, porque por la ley viene el conocimiento del pecado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Que la ley es mala? De ninguna manera. Recordemos que la ley es un reflejo de carácter bueno, justo y santo de Dios. La ley no tiene nada malo. El malo aquí es el hombre que no puede cumplir la ley de Dios. Pero ¿para qué se hizo la ley? ¿O para qué Dios estableció la ley? Para señalar que el hombre estaba cometiendo pecado. Es decir, para que el hombre se diera cuenta que estaba haciendo algo malo, Dios estableció la ley. La ley también es
un espejo en el que uno se ve y se da cuenta lo diferente que uno es de Dios y su pecaminosidad. Y la ley también nos lleva a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos, comprobamos los 10 mandamientos, ¿verdad? Por dar un ejemplo. Y vemos que no habíamos cumplido la mayoría de ellos en nuestra vida. Tenemos que buscar otro medio de salvación. Y el otro medio de salvación, o el único medio de salvación que hay realmente, es la obra de Cristo Jesús en el Calvario. No son las obras de la ley, sino las obras de Cristo, que finalmente nos salvan de nuestros pecados y de la condenación que merecen los tales del infierno eterno. Amén. Discúlpame. Ok. Entonces, fíjense bien, por la ley, lo único que el hombre puede hacer por medio de la ley es darse cuenta que es pecador, es darse cuenta que está fallando a Dios, y es darse cuenta, que no cumple ni año, como diríamos aquí en mi país, ¿verdad? En Venezuela. Eso es lo único que el hombre, al exponerse a la ley, se da cuenta. La ley no puede justificar al hombre. Dijimos que justificar era cambiar el estado de culpabilidad y de condenación del hombre por un estado de justicia y de rectitud delante de los ojos de Dios. Amén. La justificación es un cambio de estado. Amén. Ok. Entonces, si por la ley no se va a salvar nadie, porque ningún humano va a ser justificado por las obras de la ley, porque la ley lo que hace es señalar el pecado del hombre, que el hombre se dé cuenta que es pecador, y que el hombre se dé cuenta que está muy apartado de Dios. Esa es la utilidad de la ley. Y también para llevarnos a Cristo, porque cuando lo ve que está apartado de Dios, busca la cruz de Calvario, ¿ok? Pero entonces, si la ley no puede llevar al hombre a Dios, tiene que haber otro medio con el cual el hombre pueda llegar a Dios y pueda ser perdonado. Y eso es lo que vamos a ver en este pasaje. Ahora dice, versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Por qué aparte de la ley? Porque recordemos que la justicia de Dios, recordemos, yo lo dije en un video pasado, pero lo voy a volver a repetir porque es de mucha bendición cuando uno repite la palabra de Dios. Tanto para ustedes como que me escuchan como para mí. Yo dije en un video pasado que en el Antiguo Testamento se manifestó la justicia de Dios. ¿Cuál justicia? La justicia que Dios implementa para castigar al hombre por su pecado. Y la vemos en todo el Antiguo Testamento. Ese atributo de Dios está maravilloso, ¿verdad? Vemos cómo Dios castiga a la humanidad en los tiempos de Noé. Perdón. Vemos cómo Dios castiga a Sodoma y Gomorra. Vemos la justicia de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cuál justicia? Ahora, ¿qué justicia dice aquí que se ha manifestado aparte de la ley? O sea, fuera de la ley,
fuera de la ley, Dios ha manifestado otra justicia que no tiene que ver con la justicia con que Él juzga justamente al pecador. Pero es aparte de la ley que esa justicia se ha manifestado para los hombres. ¿Cuál dijimos que era la justicia? Esa justicia. La justicia de Dios como don, como regalo a los hombres. Amén. Para que los hombres puedan ser salvos. Amén. Entonces, ¿por qué dice que se manifestó aparte de la ley? Porque es fuera de la ley. Esa justicia que se manifestó en el Nuevo Testamento, que no estaba en el Viejo, se manifestó fuera de la ley. No tiene nada que ver con la ley de los 10 mandamientos, no tiene nada que ver con los 613 preceptos. Es aparte, como dice en el versículo. Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Amén. Pero aquí nos están diciendo que esta justicia de Dios, que se ha manifestado, ¿verdad? Aparte de la ley, que se ha manifestado fuera de la ley, también había sido mencionada o señalada o apuntada en el Antiguo Testamento por la ley y por los profetas. Y esto es, hermanos, porque recordemos que el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir. En el Antiguo Testamento muchas veces señala o todo el tiempo está señalando a lo completo, a lo mejor, a lo pleno. Esto es Cristo Jesús. Amén. Por ejemplo, todos los corderos que el pueblo de Israel sacrificaban por el perdón de sus pecados, apuntaba al verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, por dar un ejemplo. Y así puedo seguir mencionando los tipos y antitipos. Los tipos son aquellas figuras del Antiguo Testamento que apuntaba a Cristo. Puedo mencionarles varias, pero bueno, mencionamos la del Cordero, que apuntaba al verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y podemos mencionar al rey David, como que también el rey David era figura de Cristo, era la sombra del verdadero rey de Israel que había de venir. Amén. Amén. Entonces, de esta manera, también, hermano, en el Antiguo Testamento se había señalado que había otro medio para la salvación que no era la ley. Sí, hermano, en el Antiguo Testamento ya se había señalado que el medio para salvar al pecador era la fe. Por ejemplo, si nos vamos a Génesis 15:6, dice: creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Quién creyó a Jehová y le fue contado por justicia? Abraham. Abraham creyó a Jehová, a Yahvé, y esa fe, ¿verdad?, justificó a Abraham. ¿Por qué? A usted me llama, hermano, ¿y por qué esa fe justificó a Abraham? Abraham no era siervo de Dios. Recordemos, hermano, que Abraham era un pagano que venía de Ur de los Caldeos. Recordemos que no había ni uno bueno. Entonces, cuando Dios escoge a Abraham, Abraham no era ninguna santa paloma.
Abraham era un idólatra, al igual que todos los que vivían de los caldeos. Pero como Abraham le creyó a Dios, Dios justificó a Abraham, lo declaró justo. Amén. Lo pasó de un estado de condenación y corrupción a un estado de justicia y de vida eterna. Por creer, no por obras, sino por la fe. Amén. Otro ejemplo que tenemos en el Antiguo Testamento es Habacuc. El profeta Habacuc dice lo siguiente: mas el justo por la fe vivirá. Esto lo podemos encontrar en Habacuc 2:4. ¿Amén? Mas el justo por la fe vivirá. La persona que va a ser justificada o que es justificada por Dios es justificada por medio de la fe, no por medio de la ley. ¿Qué leímos en el versículo 20? Que leímos que ningún ser humano va a ser justificado por medio de la ley, porque la ley lo que señala es, la ley lo que muestra, lo que le da al hombre es para que él conozca el pecado, para que tenga conocimiento del pecado. Así que Dios buscó o declaró o manifestó aún en el Antiguo Testamento que el hombre iba a ser justificado por medio de la fe, como lo vimos en Habacuc, mas el justo por la fe vivirá, como lo vimos en Génesis. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Dios justifica al que tiene fe en él. En el Antiguo Testamento Dios justificaba a las personas que le creían a él. Vamos con otro ejemplo del Antiguo Testamento, Deuteronomio 18:18. Dice Moisés que Dios iba a levantar un profeta semejante a él en el pueblo de Israel, y el que no lo obedeciera iba a ser desarraigado del pueblo. Entonces Moisés dijo que el que no creyera en Cristo y obedeciera a su voz iba a ser desarraigado en Cristo, de Israel. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aún en el Antiguo Testamento Dios había revelado o estaba ya declarado por Dios la forma en que Él iba a justificar al pecador, y era por medio de la fe en Él. Amén. En el Antiguo Testamento era por medio de la fe en Dios o por medio de la fe en el Mesías que había de venir. ¿Qué pasa? Que en el Antiguo Testamento se justificaban por medio de la fe del Mesías que había de venir, y en el Nuevo Testamento nos justificamos por la fe en el Mesías que ya vino. Amén. Amén, gloria a Dios. Espero que haya quedado claro ese punto. Perdón, hermano, perdón mi tos. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. La justicia de Dios. Recordemos, en el Evangelio, Dios da como regalo, da como obsequio, da como dádiva su propia justicia para que el hombre pueda ser trasladado, ser cambiado, ser mudado de el estado de corrupción al estado de justicia, del estado de muerte espiritual al estado de vida eterna. Amén.
Todo eso lo da Dios, la justicia de Dios la recibimos. Esa justicia, o sea, déjenme explicarle esto. Cuando nosotros creemos en Cristo, somos justos como Dios es justo. Es increíble lo que estoy diciendo, pero es así. Cuando tú y yo ponemos la mirada en Cristo, reconocemos a Cristo, amamos a Cristo y nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios por Cristo, pasa algo completamente extraordinario. La justicia de Dios es puesta en mi cuenta por medio de la fe en Jesucristo. ¡Wow! Es decir, ¿y cómo pasa esto? ¿Y cuándo pasa esto? Creo que ya lo mencioné en un video, pero lo voy a volver a mencionar porque siempre es bueno repetir las verdades bíblicas. Perdón. Esto pasa cuando Cristo estaba en la cruz, muriendo. Dios lo hizo pecado. ¿Cómo lo hizo pecado? Le pasó nuestros pecados y lo introdujo en Cristo. Y Dios a su vez nos pasó la justicia de Cristo. Eso es lo que se conoce como la doble imputación, como un glorioso intercambio que ocurrió ahí, ¿verdad? Como dice David Alabanza. Y por esa justicia es que yo y tú somos, tú y yo somos salvos. Amén. Y esta justicia ya había sido proclamada, como ya dije, en el Antiguo Testamento por los profetas y por la ley. Amén. Entonces aquí no es, no, que yo soy más bueno que aquel, que yo soy mejor que el otro, que yo, y que él es más pecador que yo, y que yo soy mejor que él, porque él no cumple la ley. No. Porque dice, por la ley ningún humano será justificado delante de él. Porque para eso no fue creada la ley. Entonces, Dios ha manifestado en el Antiguo Testamento más clara y ampliamente o perfectamente o completamente la justicia que nos el medio por el cual nos va a justificar y nos justifica verdaderamente. Y ese medio es la fe en Cristo Jesús. El único medio que justifica al pecador, que puede hacer que el pecador sea justo delante de Dios, es la fe en Cristo Jesús. Amén. Así es que somos declarados justos delante de Dios cuando creemos que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, cuando creemos que Él vino en carne, cuando creemos que Él vivió la vida que no podíamos vivir, cuando creemos que Él murió la muerte que no podíamos vivir, que merecíamos vivir, cuando creemos que resucitó al tercer día con poder y gloria y que se sentó a la diestra de Dios y que pronto volverá. Allí somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Amén. ¿Y qué significa la palabra justificado? Vuelvo a repetir, somos declarados justos delante de Dios. Amén. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Esto es importante para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Para todos los que creen en Él. Para judíos, y para griego, para colombiano y para chileno, para mexicano y para venezolano,
el único medio para justificarnos delante de Dios lo provee el mismo Dios por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Todos necesitamos creer en Cristo Jesús, todos, judíos, no judíos, africanos, griegos, blancos, negros, esclavos, ricos, pobres, etc. Todo el mundo necesita creer en Cristo, creer que Cristo es su Señor y su Dios para ser justificado delante de Dios. Porque es el medio, porque es el único medio que Dios ha establecido para justificar permanentemente y finalmente al pecador. La fe en Cristo Jesús, no hay otro medio. Si nosotros rechazamos a Cristo Jesús, estamos fritos, estamos perdidos, estamos acabados. ¿Ven? Tanto el judío como el griego. Es decir, el judío no tiene ventaja, no es que el judío va a decir, no, yo voy a ser salvo porque yo soy descendiente de Abraham. No. Si el judío no utiliza el medio que Dios estableció para ser justificado, el judío va a estar en el infierno con todo y que conoce la ley y los mandamientos y los preceptos y con todo que él tiene a los profetas y a los patriarcas. Si no es por la fe en Cristo Jesús, si no es por el don de justicia que Dios provee por medio de la fe en Cristo Jesús al pecador de pura gracia, el hombre no se salva ni queriendo, porque no puede. Para el hombre eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Amén. Entonces no hay diferencia. O sea, para Dios, un judío y un gentil tienen que hacer exactamente lo mismo. Arrepentirse de su pecado y reconocer a Cristo como su Señor y Salvador para que después de eso tengan vida eterna en Cristo Jesús. Si no, están eliminados. Así sea judío o no lo sé. ¿Amén? ¿Y por qué razón? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vemos la razón porque para Dios no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Fíjense que ahí la palabra todos es todo en el mundo mundial. Todos en el mundo mundial pecaron. Es como la palabra que vimos en Romanos 3:11. No hay justo ni a uno. En Romanos 3:10, perdón. No hay justo ni a uno. Y aquí dice, en cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Como todos los hombres pecaron, judíos y gentiles, como todos están en el mismo paquete, como todos si nos meten en una licuadora no sacan nada bueno, entonces todos necesitan el mismo medio de salvación, el mismo medio de justificación, y ese medio es la fe que es en Cristo Jesús, y ese medio es la justicia de Dios dada como don al pecador cuando el pecador cree en Cristo Jesús. Amén. Ese es el medio, la justicia de Dios por medio de la fe. Cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, increíblemente, extraordinariamente, sobrenaturalmente se podría decir, nosotros somos justos como Dios es justo. Ya. No hay condenación para nosotros, porque somos igual de justos que Cristo. O igual de justos que el Padre. Amén. Entonces, todos estaban en el mismo estado de pecado, por lo cual estaban destituidos de la gloria de Dios.
¿Qué quiere decir esto? Que el hombre, por su medio, por su fuerza, por sus capacidades, el hombre no puede agradar a Dios. El hombre por sí mismo no tiene la rectitud moral, por así decirlo, para estar delante de Dios. No puede. No puede. Recordemos que cuando Adán cayó, el primer hombre cayó, ¿verdad? ¿Qué hizo Dios? Lo sacó del huerto del Edén. Lo sacó de su presencia. Lo sacó de su gloria. Adán fue destituido de la gloria de Dios. Fue expulsado de la misma presencia de Dios. Y con Adán todos nosotros fuimos expulsados. Y el hombre no puede hacer nada, humanamente hablando, ningún esfuerzo humano, ninguna estrategia humana, ninguna voluntad humana puede otorgarle al hombre, lo que el hombre necesita para volver a estar en presencia de Dios. Porque el hombre, para estar en presencia de Dios, ¿qué necesita? Ser recto como Dios es recto, como Dios es recto. Ser justo como Dios es justo. Y esto también conllevaría a ser santo como Dios es santo. Entonces, el hombre en su humanidad no puede alcanzar esto por ningún medio. No puede alcanzar esto por la ley. Perdón. El hombre no puede alcanzar eso por la ley, ese estado de rectitud plena, de santidad plena, por la ley. El hombre no puede alcanzar ese estado por ninguna obra que haga. Está completamente incapacitado para volver a estar delante de Dios sin pecado y sin mancha, y poder estar en presencia de Dios, como por ejemplo el primer Adán, o como por ejemplo mi Señor Jesucristo. ¿Amén? Entonces, ¿qué hace Dios para que ese hombre pueda volver a estar en condiciones para estar en su presencia? Le regala su justicia al hombre por medio de la fe que en Cristo Jesús, como un regalo, como una dádiva. Entonces ahora el hombre puede entrar otra vez al trono de la gracia y hallar gracia y alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Ese hombre que estaba destituido, que no podía, por medios humanos, por medios terrenales, ni siquiera por la misma ley de Dios, ya que no la podía cumplir, el hombre puede entrar otra vez a la presencia plena de Dios, es mediante la justicia que Dios le otorga por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Cuando yo creo en Cristo Jesús, es como si Dios me revistiera de Cristo. Y cuando yo oro revestido de Cristo, yo puedo entrar en la presencia de Dios. Porque Dios no me está viendo a mí, Dios está viendo a su Hijo amado. Entonces nosotros podemos ser otra vez instituidos o constituidos, mejor dicho, constituidos es la palabra, disculpa, como hijos de Dios. Y podemos estar nuevamente en la presencia de Dios como tuvieron Adán y Eva, por dar algún ejemplo, antes de la caída, obviamente. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, ¿sí? Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Fíjense bien.
Fíjense bien, volvamos a leer. Discúmplanla todos, hermano. Bueno, ustedes me conocen y no es algo intencional, es bueno. Es algo con lo que estoy luchando, pero gloria a Dios. Oren por mí. Amén, hermano. Bueno, como le iba diciendo, el versículo 24 dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Fíjense bien. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Ok? Por su gracia. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Vamos a hablar sobre esto bien. Siendo justificado gratuitamente por su gracia. Ok. Somos justificados, como ya vimos, porque Dios nos regala su justicia por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Pero ese regalo de Dios, es por gracia. Nosotros somos justificados, ¿verdad? Porque Dios decidió, por el puro afecto de su voluntad, darnos un regalo inmerecido. ¿Cuál es ese regalo inmerecido? La justicia del mismo por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Entonces todo parte y todo inicia, ¿verdad?, de la gracia. Todo lo que tú tienes de Dios, todo lo que yo tengo y he recibido de Dios, comienza Dios, obviamente, pero Dios lo manifiesta es por su gracia. Todo lo que tú y yo tenemos, que es bueno, que es dado por Dios, lo tenemos por gracia. Te voy a poner un simple ejemplo. La vida misma. O sea, yo no decidí nacer. Yo nací por voluntad de Dios. Otra cosa, yo no decidí tener familia, pero la familia que tengo la tengo porque es voluntad de Dios. Yo no decidí, un ejemplo, cuánto iba a medir yo, pero lo que mido es por gracia. En fin, todo. Cuando tú abres los ojos y puedes ver el cielo azul y no eres ciego, es por la gracia de Dios. Por darle un pequeño ejemplo. Entonces, somos justificados, fíjense que dice la palabra, que somos siendo justificados gratuitamente por gracia. Pareciera que fuera redundante, pero es gratuitamente por gracia. ¿Por qué? Porque no hacemos nada para merecerlo. No hacemos nada para mover a Dios. No hacemos nada para que Dios nos dé su favor inmerecido. ¿Ven? Entonces, todo, como les dije, todo lo que tenemos, incluyendo la salvación, si es que tú estás hoy en Cristo, es por gracia. Amén. Entonces, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ok. Pero esa gracia, ese regalo inmerecido, ¿verdad?,
de la justicia de Dios que Dios nos regala, ¿verdad? A nosotros, cuando creemos en Cristo Jesús, por su gracia, la comenzamos a experimentar o la tenemos en nuestra vida porque mediante la redención que es en Cristo Jesús, mediante la obra de Cristo Jesús. Es decir, ¿cuál obra? Mediante la muerte vicaria de Cristo Jesús, es que nosotros tenemos esta gracia inmerecida que nos permite obtener como regalo el don de la justicia de Dios por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Es decir, es porque Cristo murió para redimirte a ti y a mí de nuestros pecados y de este presente siglo malo y del diablo que lo tiene, que lo gobierna. Es por la obra que Cristo Jesús hizo en la cruz de Calvario. Es por la redención que es en Cristo Jesús que tú y yo recibimos gratuitamente el don de la gracia de Dios cuando creemos en Él, cuando creemos en Cristo Jesús. Su muerte en la cruz aplica esa gracia, aplica esa justicia de Dios, ¿verdad?, a nuestra vida por la gracia de Dios. Amén. Y así es que somos finalmente salvos de este presente siglo malo. Amén. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Fíjense bien. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ok. Versículo 25. A que Dios puso como propiciación por medio de la fe. ¿A quién Dios puso por propiciación? A Cristo Jesús. Amén. ¿Qué es propiciación? Propiciación es aquello que aplaca la ira de Dios. Cristo es la única cosa, Cristo es el único ser, el único humano que puede aplacar la ira de Dios. Es el único que Dios acepta como propiciación para aplacar su justa y santa ira. Amén. La propiciación es eso, es algo o alguien que puede aplacar efectivamente la ira de Dios. Y en este caso, ese alguien solamente es su nombre Cristo. Amén. ¿Cómo se aplaca? Dice, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia por medio de la fe en qué? En su sangre. La palabra sangre aquí es sustituida o se puede sustituir por sacrificio. Por medio de la fe en su sacrificio, ¿verdad? Es decir, cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, en la obra que Él hizo en la cruz de Calvario, el sacrificio de Cristo aplaca la ira que Dios tenía para conmigo y para contigo. Cuando nosotros creemos en Cristo Jesús,
la ira que Dios tenía contigo y conmigo por nuestros pecados deja de ser. ¿Por qué? Porque Dios nos perdona justificándonos, haciéndonos justos a través de Cristo Jesús. Amén. Su sangre, su sacrificio en la cruz, limpia todos nuestros pecados y nos justifica finalmente, plenamente, definitivamente delante de Dios. Amén. Amén, hermanos. Así que démosle gloria a Dios por medio de Cristo Jesús. Amén. Y por su gracia y por la justicia de Él manifestada en Cristo Jesús. Ok. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es decir, fíjense bien, Dios es justo. Amén. Así que Dios en su justicia, Él tiene que sí o sí, escúcheme bien, que sí o sí castigar el pecado. Entonces, ¿qué pasa con nuestros pecados? Con los pecados de los hijos de Dios. Por ejemplo, ¿qué pasa o qué pasó con los pecados de los apóstoles que antes de conocer a Cristo? Dios los había pasado por alto. ¿En qué sentido? En que dice la palabra que la paga del pecado es la muerte. Entonces, si la paga del pecado es la muerte, entonces todos nosotros tendríamos que morir, no solamente espiritualmente, sino físicamente cada vez que pecamos. Escuchen bien. Pero ¿qué hizo Dios? Dios no castigó nuestros pecados como nuestros pecados merecían, ¿verdad? Porque Él los iba a castigar todos en Cristo. Es decir, ¿qué hizo Dios? Esperó el tiempo, envió a su unigénito Hijo y en Él castigó los pecados de todos sus hijos, la plenitud de todos sus pecados, la plenitud de todos los pecados de los hijos de Dios fueron castigadas en Cristo. Todos los pecados míos y tuyos fueron castigados en Cristo. ¿Qué hizo Dios? Dios los dejó de castigar, digamos así, por un tiempo. Pero no era que no lo iba a castigar, era que Dios estaba esperando que se manifestara a su Hijo. Estaba esperando que el tiempo que en el que el mismo Dios iba a manifestar a su Hijo al mundo para que en Él, en Cristo, Él pudiera castigar todos los pecados de todo su pueblo santo, porque Él es justo. Dios, uno de los atributos de Dios, conocido por todos, en el Antiguo Testamento, como bien lo he dicho yo, es su justicia. Es su justicia. Entonces Dios no puede no castigar el pecado. ¿Qué pasa contigo y conmigo que somos pecadores? Que Él castigó nuestros pecados, la plenitud de nuestros pecados en Cristo Jesús. La plenitud de los pecados del pueblo de Dios, Dios la castigó en Cristo Jesús. Dios castigó todos los pecados de Pedro, por ejemplo, en Cristo Jesús. Dios castigó todos los pecados de Juan en Cristo Jesús. Dios castigó todos mis pecados y tus pecados en Cristo Jesús. Y fíjate bien que Dios es su justicia, para manifestar su justicia. Claro, para manifestar su justicia, porque Dios tiene que castigar sí o sí el pecado. Dios no puede dejar pasar el pecado por alto, porque si Dios lo hace sería Dios injusto, cosa que no es. Entonces Dios tiene que castigar el pecado y por eso, para no matarnos y darnos vida,
Él esperó pacientemente a que Él mismo manifestara a Cristo para que en Él poder entonces ejecutar su justicia y castigar a Cristo por todos nuestros pecados. Amén. Gloria a Dios. Amén. Con la mira a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que sea justo y que justifique a aquel de Jesús. Fíjense que con el fin de manifestar su justicia, claro, porque si Dios es justo, como tú y yo lo creemos, Él tiene que castigar el pecado. Entonces cuando Él castiga a Cristo, en tu lugar y en el mío, Él declara y hace ver que Él es justo. Con el fin de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo, como le dije, Dios es justo, porque castiga nuestros pecados en Cristo Jesús, y que Él justifica a aquel de la fe de Jesús. Dios no solamente manifiesta su justicia, manifiesta yo soy justo porque castigo la maldad de mi pueblo, sino que también dice que Él justifica, o sea, justifica, hace justo al que tiene fe en Cristo Jesús. Amén. Ya sabemos cómo nos justifica, nos da el don de su justicia por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Y eso que Él hace, lo hace por su gracia. Amén. Amén. Vamos a ir agilizando, hermano, porque voy un poco lento. ¿Dónde puede estar la jactancia que es excluida por cuál ley? Por la de las obras no, sino por la de la fe. ¿Dónde está la jactancia que es excluida? Obviamente nadie se puede gloriar en presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios justifica por medio de la fe que es en Jesús. Entonces no hay en el pueblo de Dios no hay nadie que diga, no, Dios me justificó porque yo cumplí los 10 mandamientos. No, Dios me justificó porque yo di mucha limosna. No, Dios me justificó porque yo me arrepentí de todo mi corazón. Un ejemplo. No. El pueblo de Dios siempre va a decir que fuimos salvados por gracia, por medio de la fe que es en Cristo Jesús, no por obra para que nadie se gloríe, como dice Efesios 2, 8 y 9. Ningún hijo de Dios va a gloriarse en la salvación, porque como está escrito, la salvación es del Señor, la justificación es del Señor, todo es del Señor, y todo es en Cristo, por Cristo, para Cristo, en su nombre de gloria, amén. Queda excluida la jactancia. Queda excluida la jactancia. ¿Por qué? ¿Por qué queda excluida la jactancia? Porque es por fe. Porque si fuera por las obras de la ley, yo me puedo jactar. Ah, no, claro. Dios me salvó a mí porque yo, cumplí los 10 mandamientos y los 613 preceptos. Entonces Dios me salvó. Si fuera por ley, si fuera por obra, yo me podría jactar delante de Dios. Pero la jactancia queda completamente excluida. ¿Por qué? Porque es por la fe en Cristo Jesús que yo soy justificado por gracia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Espero que haya quedado claro esa parte, hermano. Como le dije, voy a ir un poquito más rápido porque ya voy sobre la hora que... Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Fíjense bien. Concluimos pues que el hombre es justificado por las obras, por la fe, sin las obras de la ley. Después de todo lo que ha dicho Pablo,
Él concluye, Él da su conclusión final, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no voy a ser justificado por Dios por guardar los 10 mandamientos. Yo no voy a ser justificado por Dios en el caso de que yo fuera hebreo. Yo no voy a ser justificado por Dios por guardar, por cumplir todas las fiestas judías. No. Si un judío cumpliera, fíjense bien, es imposible lo que voy a decir. Pero si un judío, fíjense bien, porque es imposible que sea por las obras de la ley. Y porque Pablo concluye que somos justificados por la fe sin las obras de la ley. Porque si hubiera un judío que cumpliera los 10 mandamientos y cumpliera 612 preceptos y dejara de cumplir, aunque sea un mandamiento o aunque sea un precepto, ya ese no puede ser justificado por la ley. Porque si él se justifica por la ley, él puede jactarse delante de Dios y decir, claro, porque yo cumplí todos los mandamientos, por eso yo soy justo. No, pero la jactancia queda excluida, como ya lo vimos, porque es por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Y todo esto viene de la gracia de Dios. Amén. Entonces no hay duda, el hombre no es salvo por algo que él haya hecho, porque el hombre sea bueno, porque el hombre ama a Dios, porque el hombre es muy sabio, no, porque el hombre es muy caritativo, porque el hombre le da limosna a mucha gente, no. El hombre es salvo por la fe que es en Cristo Jesús, que mediante ella Dios le otorga por gracia su justicia, y así el hombre es justificado por la fe que es en Cristo Jesús, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. ¿Es Dios solamente el Dios de los judíos? No es también de los gentiles, ciertamente también de los gentiles. Fíjense bien, aquí hace una pregunta. Versículo 29. ¿Es solamente Dios? ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No es también Dios de los gentiles, ciertamente también de los gentiles. Ok. Dios es tanto Dios de los judíos como Dios de los gentiles. Por eso Dios busca salvar primeramente a los judíos, pero también a los gentiles por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Busca regalar por su gracia su don de justicia tanto a judíos como a gentiles por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Dios es Dios de todos. Amén. Y Dios busca que el hombre crea en Cristo Jesús, porque Él sabe que fuera de Cristo, claro que lo sabe porque Él lo estableció, no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo por el cual puedan ser salvos. Entonces, como Dios estableció que el único medio para la salvación era la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Como Dios estableció eso, como Dios quiere salvar tanto a judíos como a griegos por medio de Cristo Jesús, obviamente Dios es Dios de los gentiles y los judíos. Amén. Por eso su interés es salvar tanto a unos como a otros. Porque Dios es uno y justificará por la fe a los de la incircuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Dios es uno, es así. El mismo Dios creador
de los judíos, es el mismo Dios creador de los gentiles, y ese mismo Dios creador de judíos y de gentiles, que también es el mismo Dios salvador de los judíos y los gentiles, ha decidido y ha establecido que Él va a justificar, declarar justo delante de Él, tanto a judíos como a gentiles por medio de la fe en Cristo Jesús. Los judíos no se van a salvar si no están en Cristo Jesús. Los gentiles no se van a salvar si no están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque necesitan de la gracia de Dios. Los dos bandos, los dos grupos necesitan hallar la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios, por el cual Dios le va a dar la justicia de Él por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Los dos, judíos y gentiles, necesitan de lo mismo, de la gracia de Dios, amén, y de su justicia. Y eso se consigue mediante la fe que es en Cristo Jesús. Tanto lo uno como los otros necesitan lo mismo para ser salvos, amén. Porque Dios es Dios del uno y del otro, amén. Entonces, Dios estableció un único medio, un único hombre, un único salvador y un único para salvar al pecador de su pecado. El hombre es Cristo Jesús y el medio es la fe que es en Él. Solamente por Cristo, por fe en Él, hay salvación, tanto para judíos como para gentiles. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley no tiene ninguna razón de ser, o que dejamos nula, la ley de ninguna manera, sino que la confirmamos. Amén. Entonces, ¿cómo la confirmamos? Recordemos, hermano, que leímos al principio que ya la ley había testificado de esta justicia que se iba a manifestar aparte de la ley. Ya en la ley y en los profetas Dios había declarado cómo iba a salvar al justo, cómo iba a justificar a su pueblo por medio de la fe. Entonces la fe no invalida la ley, sino que la confirma. Y es también que cuando uno tiene fe, verdadera fe, uno obra conforme a la ley de Dios, porque Dios ayuda a su Hijo a obrar conforme a la fe que fuimos llamados. Amén. Entonces por eso la ley no anula, la fe no anula la ley, sino que la confirma. Porque la fe verdadera pone la ley por obra. La fe verdadera no es contraria a la ley, sino que la fe verdadera impulsa al creyente a cumplir la ley. Amén. Y también, como le dije antes, la ley confirma, la fe, por medio de una fe genuina podemos confirmar la ley. Amén. Entonces, bueno, gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Que Dios hable poderosamente a través de este mensaje. Y como siempre le digo, hermano, Dios, el Dios de Israel, los bendiga y los guarde. El Dios de Israel haga resplandecer su rostro sobre ustedes. El Dios de Israel hace su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo el pueblo santo y el pueblo de Dios y amén. Gloria a Dios por su gracia y gloria a Dios por nuestro único Salvador y gloria a Dios por el único medio para la salvación, que es por medio de la fe que es en Cristo Jesús, no por obras para que nadie se gloríe. Gloria a Dios. Amén. Dios los bendiga, hermano.
Dios lo bendiga y lo guarde. Sol y de gloria. Amén.